Señoras, imaginen vivir con una paz inquebrantable, donde nada ni nadie tenga el poder de alterarlas, donde las críticas, las ofensas y los problemas dejen de robarles la calma. Suena imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo lograron. Mientras el mundo reaccionaba con ira y frustración, ellos mantenían la serenidad, no porque no sintieran emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas. Hoy voy a revelarte cómo puedes hacer lo mismo. Si aplicas estas enseñanzas, jamás volverás a enfadarte ni a molestarte con nadie, no porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado. Antes de comenzar, te agradecería. Si te gusta el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrita, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta el número 1. Si no te gusta, comenta el número 0 para que lo sepa y pueda hacer un mejor video para ti. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión, soy estoica. Con esto te comprometes a tomar el control de tu mente y vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. Número 1. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más destructivas que puede experimentar el ser humano. No solo daña a quienes nos rodean, sino que también nos corroe por dentro, debilitando nuestra mente y arrastrándonos hacia decisiones de las que tarde o temprano nos arrepentimos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. No es un signo de fortaleza, sino de debilidad, una prueba de que hemos perdido el dominio sobre nosotras mismas. La ira se parece a un fuego incontrolable. Comienza con una chispa, tal vez una palabra malinterpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo inesperado. Si le damos oxígeno con pensamientos rumiantes, crece rápidamente hasta convertirse en una llamarada que arrasa nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podemos extinguirla antes de que nos consuma por completo. Las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que también afecta nuestra salud. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. No es solo una emoción momentánea, es un veneno que, si se permite crecer, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien nos insulta, no es el insulto lo que nos daña, Ana, sino la importancia que le damos. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso para dominar la ira. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el momento parece justificable gritar, insultar o incluso golpear algo, pero cuando la tormenta pasa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Un arrebato de ira puede destruir relaciones que tomaron años en construirse. Un comentario impulsivo puede dejar heridas que nunca sanan por completo. Séneca decía que la ira es como un delirio momentáneo, un estado en el que dejamos de ser dueñas de nuestras palabras y acciones. Si nos observamos con atención, veremos que la mayoría de nuestras reacciones de ira son desproporcionadas y carentes de lógica. Imagina una discusión con un ser querido. En el calor del momento, las palabras duras parecen necesarias, pero una vez que todo se calma, nos damos cuenta de que podríamos haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira ciega nuestra capacidad de razonar. En lugar de buscar soluciones, buscamos venganza, y con ello solo alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de combatir la ira es mediante la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio recomendaba recordar que la vida es corta y que la mayoría de los problemas que nos enfurecen son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Séneca sugería practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones. La verdadera fortaleza no está en responder con violencia, sino en mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece querer sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que, si no se domestica, puede consumirnos.
Pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para no dejarnos arrastrar por ella. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo, detente y pregúntate si realmente vale la pena. Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Número 2. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Las emociones negativas no nacen de lo que ocurre, sino de lo que esperábamos que pasara y no sucedió. La frustración, la ira, la tristeza o el resentimiento tienen una raíz común, la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando pensamos que el mundo debe comportarse de una manera concreta y no lo hace, sentimos que nos ha fallado. Pero en realidad, el fallo está en nosotros, en la imagen distorsionada que nos hemos creado en la mente. Nos aferramos a una ilusión y cuando la realidad la destruye, en lugar de adaptarnos, reaccionamos con sufrimiento. Nos enfadamos porque la gente no actúa como queremos, porque los resultados no son los que esperábamos, porque la vida no sigue el guión que habíamos escrito en nuestra cabeza. Creemos que merecemos ciertos tratos, ciertos éxitos, o que todo fluya sin obstáculos, pero el mundo no sigue nuestras reglas. La frustración no viene del hecho en sí, sino del choque entre lo que deseábamos y lo que realmente ha pasado. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Lo que más nos duele no es lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. Si aprendiéramos a aceptar los acontecimientos sin resistencia, podríamos evitar gran parte del sufrimiento innecesario. Imagina a alguien que cree firmemente que su pareja nunca le será infiel, porque así debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo correcto. Pero si la traición ocurre, la ira no surge del acto en sí, sino del contraste con la imagen idealizada que había creado. En lugar de aceptar la realidad, lucha contra ella en su mente, y ese conflicto interno se convierte en sufrimiento. Otro ejemplo, una persona que espera que sus amigos siempre estén disponibles para ella, que no haya atascos de tráfico o que su jefe valore su esfuerzo. Pero cuando algo no sale como esperaba, siente decepción y rabia, porque asumió que el mundo debía ajustarse a sus reglas. Los estoicos nos enseñan que la clave para la paz interior es eliminar las expectativas irreales. No se trata de resignarse, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar el comportamiento de los demás ni los acontecimientos externos, solo nuestra reacción ante ellos. Epicteto decía que debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido, porque resistirse solo genera sufrimiento. Si dejamos de esperar que los demás nos traten de cierta forma, si aceptamos que pueden fallarnos y que la vida no sigue un orden predecible, eliminamos gran parte del estrés y la frustración. Aceptar la realidad tal y como es no significa que no debamos tener metas o deseos, sino que debemos estar preparados para cualquier resultado. Podemos esforzarnos por conseguir algo, pero sin aferrarnos a la idea de que debe ocurrir exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos destruirá. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra resistencia a aceptar sus giros inesperados. Un estoico entiende que todo cambia, que nada está garantizado, y por eso no permite que sus emociones sean dictadas por lo externo. Si eliminamos las expectativas rígidas, dejamos de exigir que el mundo se adapte a nuestras creencias. En lugar de frustrarnos cuando algo no sale bien, nos preguntamos qué podemos aprender. En lugar de sentirnos traicionados, entendemos que las personas actúan según su propia naturaleza, no según la que imaginamos para ellas. La paz se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de aceptar lo que venga sin resistencia. La felicidad no está en hacer que todo encaje en nuestras expectativas, sino en aprender a fluir con la realidad sin que ésta nos arrebate la tranquilidad. Número 3. La ira es un reflejo del ego. La ira no es más que una manifestación de un ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata injustamente o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con enojo porque percibimos una amenaza a nuestra identidad. Creemos que merecemos un trato distinto, que los demás deberían vernos como nosotros nos vemos, y cuando eso no ocurre, sentimos que han violado algo sagrado en nosotros. Sin embargo, la ira no surge de lo que los demás hacen,
sino de la interpretación que hacemos de sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se siente ofendido, el que busca defender su imagen. Si nuestro ego no estuviera tan presente, si no nos tomáramos todo de manera personal, la ira perdería su poder sobre nosotros. Cuando alguien nos habla con rudeza, nuestra reacción inmediata es sentirnos atacados. Pero, ¿y si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio caos interno? La realidad es que, en la mayoría de los casos, las acciones de los demás reflejan más sobre ellos mismos que sobre nosotros. No obstante, el ego nos hace creer que todo gira en torno a nuestra persona. Nos decimos, me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si comprendiéramos que el comportamiento ajeno es su propia carga y no la nuestra, podríamos liberarnos de la ira. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. Podemos elegir ignorarlo, verlo como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin que afecte nuestra paz. El ego, sin embargo, quiere pelear, defenderse, demostrar que tiene razón. Y en ese intento de proteger nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y actuando impulsivamente. Pero si un insulto no cambia quiénes somos, si la actitud de alguien más no nos define, ¿por qué permitir que nos arrastre al descontrol? Un ejemplo claro ocurre cuando estamos en el tráfico y alguien nos cierra el paso. El ego nos dice que es una falta de respeto, que debemos reaccionar, que no podemos permitir que nos traten así. Sin embargo, el otro conductor probablemente ni siquiera pensó en nosotros, no planeó ofendernos, simplemente está atrapado en su propio mundo. Aún así, nuestro ego convierte la situación en algo personal, y con ello, la ira se apodera de nuestra mente. Si, en lugar de reaccionar, simplemente aceptáramos lo que sucede, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en la vida cotidiana, descubriríamos que nuestra reacción no depende de los eventos en sí, sino de la historia que nos contamos sobre ellos. Los estoicos nos enseñan que la clave para controlar la ira es reconocer el papel que juega nuestro ego en ella. Si fortalecemos nuestra autoestima, si dejamos de depender de la validación de los demás, si comprendemos que nuestro valor no está condicionado por el trato que recibimos, podremos ser inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trata mal y respondemos con ira, estamos permitiendo que nos controle. Pero si mantenemos la calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos una verdadera fortaleza. La ira es el reflejo de un ego que aún no ha aprendido a desapegarse de la opinión ajena. Pero cuando entendemos que los demás no tienen el poder de definirnos, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de nosotros, nos liberamos. No se trata de tolerar abusos ni de aceptar todo en silencio, sino de aprender a reaccionar con inteligencia, en lugar de hacerlo desde la emoción. La paz interior no se alcanza controlando a los demás, sino controlando nuestra reacción ante ellos. Cuando dejamos de poner al ego en el centro de nuestra existencia, la ira pierde su dominio sobre nosotros. Número 4. El perdón nos libera del enojo. El enojo es una carga pesada que a menudo llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento pensando que al hacerlo castigamos a quien nos ha herido, pero en realidad el único castigado somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda. No significa justificar el daño recibido ni olvidar ingenuamente, sino liberarnos del sufrimiento innecesario por algo que ya quedó atrás. Perdonar no es un regalo para la otra persona, sino un acto de amor propio, un paso esencial para recuperar la tranquilidad. Cuando nos aferramos al enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado sigue presente y donde seguimos entregando poder a quien nos lastimó. ¿Pero para qué seguir cargando con esa ira? Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien nos traicionó, nos ofendió o nos hirió, seguir sintiendo rencor solo prolonga el control que esa persona tiene sobre nosotros. En cambio, el perdón nos devuelve el poder.
nos permite soltar el peso y seguir adelante sin que el pasado nos defina. El resentimiento es una trampa del ego. Nos hace creer que si perdonamos, mostramos debilidad. Pero la realidad es lo contrario. La verdadera fortaleza está en quien tiene control sobre sus emociones, en quien decide soltar lo que le hace daño en lugar de aferrarse a ello. Séneca enseñaba que no debemos permitir que el enojo dicte nuestras acciones, porque cuando actuamos con ira, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Si alguien nos desprecia y respondemos con rencor, le estamos entregando el control sobre nuestra paz. Pero si, en lugar de eso, elegimos perdonar, recuperamos el dominio de nuestra mente y bienestar. Imagínalo, alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. La reacción natural es el enojo, la decepción, el deseo de venganza. Pero ¿cuánto tiempo se puede sostener ese sentimiento sin volverse una carga? El resentimiento no afecta al traidor, afecta a quien lo carga. Cada vez que se piensa en la traición, se revive el dolor. En cambio, si se elige perdonar y aceptar que lo sucedido ya no puede cambiarse, se encuentra la verdadera libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó, sino de dejar de permitir que su acción siga afectándonos. El perdón es una elección consciente. No ocurre de la noche a la mañana y no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz interior. Epicteto nos recordaba que no tenemos control sobre lo que hacen los demás, solo sobre nuestra reacción. Si alguien nos ofende, no es la ofensa en sí lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. Al perdonar, dejamos de alimentar esa importancia. Comprendemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia y que su comportamiento refleja su mundo interno, no el nuestro. No significa permitir abusos ni tolerar injusticias, sino aprender a soltar el resentimiento que nos impide vivir en paz. Cuando perdonamos, no liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Dejamos de arrastrar un peso innecesario, dejamos de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La verdadera venganza no está en hacer daño, sino en demostrar que el daño no nos ha cambiado, que seguimos adelante sin que el enojo nos consuma. La paz no se encuentra en esperar que los demás se arrepientan, sino en decidir que nuestra felicidad no depende de su comportamiento. Perdonar es soltar el veneno de la ira y abrazar la libertad que viene con la serenidad. Número 5. Practica la no reacción. Cuando algo nos irrita o nos sentimos provocados, la primera reacción suele ser impulsiva y cargada de emoción. Queremos responder de inmediato, defendernos y demostrar que tenemos razón. Sin embargo, en ese momento nuestra mente no opera desde la razón, sino desde el instinto. Es ahí donde cometemos errores, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos y en lugar de solucionar el problema, lo empeoramos. Practicar la no reacción nos permite evitar este círculo de impulsividad. Nos da control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que generan las reacciones automáticas. Cuando nos tomamos un momento antes de contestar, resistiendo el impulso de actuar de inmediato, ganamos poder sobre nosotros mismos. No se trata de ser indiferentes ni de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a no ser esclavos de ellas. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta o te critica con dureza, reaccionar con enojo significa caer en su juego, darle poder sobre ti. En cambio, si mantienes la calma y decides no responder en el momento, demuestras control, fortaleza y autonomía emocional. En la vida cotidiana, las oportunidades para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que hace un comentario hiriente, un conductor agresivo en el tráfico, un familiar que busca discutir. En cada una de estas situaciones, la decisión está en tus manos. Puedes reaccionar impulsivamente y alimentar el conflicto o darte un respiro, observar la situación con distancia y responder con inteligencia. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la manera en que lo interpretamos. Si alguien te critica en una reunión y lo tomas como un ataque personal, te enojas y reaccionas a la defensiva. Pero si en lugar de eso te das un momento, respiras y analizas si realmente vale la pena responder, podrás actuar con calma y profesionalismo, sin permitir que la emoción controle tu comportamiento. La no reacción es una muestra de fortaleza. La mayoría de las personas actúan por impulso, dominadas por sus emociones. Cuando alguien las irrita, reaccionan sin pensar,
dejando que el enojo tome el control. Sin embargo, el verdadero poder está en quien es capaz de resistir esa primera reacción, en quien sabe que no necesita demostrar nada, en quien elige cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo es un gran filtro para las emociones. Lo que hoy parece una ofensa imperdonable, en unos días perderá importancia. Lo que ahora nos irrita profundamente, en unas horas parecerá insignificante. Por eso, no reaccionar de inmediato nos permite ganar perspectiva y ver la situación con claridad antes de decidir qué hacer. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio ni dejar que los demás nos pasen por encima. Significa actuar desde la razón, no desde la emoción. Si algo realmente merece una respuesta, la mejor será aquella que demos cuando nuestra mente esté serena. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con inteligencia y ecuanimidad, no por debilidad, sino porque entendemos que nuestra paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes dejar que la emoción pase, observarla sin dejarte arrastrar por ella. Y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán, la ansiedad se reducirá y las personas que antes te provocaban perderán poder sobre ti. La no reacción es la puerta a la verdadera libertad, la capacidad de decidir cómo y cuándo responder, sin ser esclavo de los estímulos externos. Número 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. La ira muchas veces no es más que un reflejo de la inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier comentario, mirada o situación que desafíe nuestra autoimagen nos irrita. No es la situación en sí lo que nos enfurece, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica y eso nos enoja, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si estuviéramos seguros de quiénes somos, si nuestra autoestima fuera fuerte, no necesitaríamos reaccionar con ira. Simplemente ignoraríamos los comentarios. La confianza es frágil y cualquier golpe sacude nuestros cimientos, lo que nos lleva a responder con enojo como un mecanismo de defensa. La inseguridad crea una percepción de vulnerabilidad. Sentimos que debemos proteger nuestra imagen constantemente, que los demás nos juzgan, que cualquier comentario negativo es una amenaza. La mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresividad. Pero la realidad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos, a menos que le demos permiso. Epicteto decía que no nos afecta lo que los demás dicen de nosotros, sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que somos débiles, que no somos lo suficientemente buenos, cualquier crítica lo reforzará, y la reacción inmediata será la ira. En cambio, si tenemos una imagen sólida de nosotros mismos, nada externo podrá perturbarnos. Recuerdo una etapa en la que había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con enojo. Me decía a mí mismo que era por la falta de respeto de los demás, pero la verdad era que no estaba enojado con ellos. Estaba enojado conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo, y cualquier observación externa lo confirmaba. No era su opinión la que me hería, sino la mía propia. La ira no venía de ellos, sino de la inseguridad que yo sentía. Con el tiempo entendí que el problema no era la gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de perder energía reaccionando con enojo, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad, y cuando lo hice, los mismos comentarios que antes me enojaban dejaron de afectarme. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. La autoestima baja nos hace interpretar la realidad de manera distorsionada. Creemos que los demás están constantemente juzgándonos. El problema no está en el mundo exterior, sino en la forma en que lo percibimos. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en nuestro juicio sobre ella. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Es porque en el fondo temo que sea cierto? ¿Es porque tengo dudas sobre mí mismo? La mayoría de las veces, la respuesta es sí. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad. Cuando mejoramos nuestra autoestima, la ira pierde su poder sobre nosotros. Nos volvemos menos reactivos, más serenos y más enfocados en lo que realmente importa. No necesitamos demostrar nada a nadie porque ya sabemos quiénes somos.
La opinión de los demás deja de ser una amenaza porque nuestro valor no depende de su aprobación. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar esos momentos como señales de lo que aún debemos trabajar. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente un momento y pregúntate si realmente es el comentario lo que te molesta o si hay algo más profundo detrás. Usa la ira como un espejo para ver en qué aspectos de ti mismo aún necesitas trabajar. Cuando logras mejorar tu autoestima y tomas responsabilidad sobre tu vida, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad que proteger, ya no hay miedo que ocultar. Solo queda la calma de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no le define. Número 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes un propósito claro, la vida se siente vacía, caótica y sin dirección. Te despiertas cada día sin una razón real para moverte, sin una motivación que vaya más allá de la rutina. Esa sensación de vacío genera frustración. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables, reactivos y siempre a la defensiva. Cualquier inconveniente o obstáculo parece más grande de lo que realmente es, porque no hay nada más significativo en lo que enfocarse. Sin dirección, la mente se llena de ruido y desorden, y en ese estado es fácil caer en la ira y el resentimiento. Los estoicos entendían que la clave para la paz mental es tener un propósito alineado con nuestros valores, algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene sentido. Cuando vives sin un propósito definido, todo se convierte en una distracción. El tráfico te molesta, las palabras de los demás te irritan y sientes que la vida es injusta. Pero cuando tienes un propósito, esas mismas cosas pierden importancia. No porque dejen de existir, sino porque tu atención está enfocada en algo mayor. Marco Aurelio decía que cada uno debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? Porque cuando tienes claridad en esa respuesta, las pequeñas frustraciones dejan de controlarte. Ya no pierdes tiempo reaccionando a cada provocación, porque tu energía está concentrada en algo significativo. Hubo un tiempo en mi vida en el que no tenía dirección. Me sentía atrapado en una rutina sin sentido, haciendo cosas que no me llenaban. Como consecuencia, estaba constantemente irritado. Cualquier cosa me molestaba, cualquier problema parecía enorme, porque no tenía un motivo real para levantarme cada mañana. Vivía en piloto automático, dejando que las circunstancias dictaran mi estado de ánimo. Pero cuando encontré mi propósito, todo cambió. Decidí enfocarme en crear contenido, en compartir ideas que pudieran ayudar a otros, en construir algo que tuviera sentido para mí. Y cuando lo hice, me di cuenta de que los problemas que antes parecían insoportables ahora eran simplemente parte del camino. Dejé de irritarme por cosas insignificantes, porque tenía una visión más grande. La ira dejó de ser mi reacción habitual, porque había algo más valioso en lo que concentrarme. Los estoicos nos enseñan que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se define. No tienes que esperar a que la vida te lo entregue, debes crearlo tú mismo. Epicteto decía que cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse y qué quiere aportar al mundo. No se trata de esperar inspiración, sino de tomar acción y buscar aquello que realmente nos haga sentir vivos. Cuando descubres tu propósito y trabajas en él, tu mente cambia. La frustración disminuye porque ya no te preocupas tanto por lo que no puedes controlar. No necesitas validación externa ni demostrar nada a nadie. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer y eso te llena de satisfacción. Cuando vives con propósito, la vida deja de sentirse como una serie de problemas y empieza a verse como una oportunidad. Ya no reaccionas con ira ante cada obstáculo, porque entiendes que los desafíos son parte del camino. Cada día tiene sentido y cada acción contribuye a algo más grande. Y cuando eso sucede, la paz se convierte en tu estado natural. No porque todo sea perfecto, sino porque has decidido en qué enfocar tu energía. No hay espacio para la ira cuando estás ocupado construyendo algo que realmente importa. Si sientes que la vida te frustra, si notas que reaccionas con ira con demasiada facilidad, pregúntate si realmente tienes un propósito claro.
Pregúntate si estás dedicando tu tiempo a algo que te llena o si simplemente estás dejando que los días pasen sin dirección. La diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de significado está en esa respuesta. Encuentra aquello que te motive, aquello que te haga levantarte cada mañana con ganas de avanzar. Y cuando lo hagas, verás cómo la ira pierde su poder sobre ti. Porque cuando tienes un propósito, todo lo demás se convierte en ruido de fondo. Número 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. El cerebro no está condicionado a reaccionar siempre de la misma manera. Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenarlo para responder de forma diferente a situaciones que antes nos generaban ira o frustración. Creer que así somos y no podemos cambiar es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. El cerebro es flexible, y al igual que un músculo, puede fortalecerse en ciertas áreas dependiendo de cómo lo ejercitemos. Si cada vez que algo nos irrita respondemos con enojo, estamos reforzando esa conexión neuronal y haciendo que la ira se convierta en una reacción automática. Pero si en su lugar aprendemos a responder con calma, con el tiempo esa será la nueva programación de nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a una situación que normalmente nos haría perder la paciencia, nuestro instinto es seguir el mismo patrón de siempre. Si alguien nos insulta, si algo no sale como esperábamos, o si alguien actúa de manera irrespetuosa, tendemos a reaccionar de la forma en que hemos sido condicionados a lo largo de los años. Pero aquí está la clave. Si, de manera consciente, nos obligamos a responder de una forma diferente, estamos creando una nueva vía neuronal. Al principio puede sentirse artificial, incómodo o incluso falso, pero con la repetición, el cerebro empieza a aceptar esa respuesta como normal, y eventualmente la calma se convierte en nuestra reacción automática. Recuerdo un día en que mi perro destruyó un objeto que me importaba mucho. Mi reacción habitual habría sido enojarme, levantar la voz y sentir esa explosión interna de frustración. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. En lugar de ceder a la ira, respiré profundo y acaricié a mi perro. Al principio, sentí que estaba reprimiendo mis emociones, pero en realidad, lo que estaba haciendo era enseñarle a mi cerebro que no todo merece una reacción de enojo. Lo repetí una y otra vez, cada vez que mi perro hacía algo que normalmente me habría irritado. Con el tiempo, noté que mi respuesta natural cambió. Ya no sentía esa tensión en el pecho, ni tenía que hacer un esfuerzo por contenerme, porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza y que no requerían enojo como respuesta. La neuroplasticidad nos demuestra que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos y hacer que la calma se convierta en nuestro estado natural. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, fortalecemos la conexión neuronal de la paciencia y la ecuanimidad. Y cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve. Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Y esto no es solo un principio filosófico, sino una realidad científica. El cerebro se moldea según lo que practicamos, y si practicamos la serenidad, con el tiempo se convertirá en nuestra respuesta automática. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Al principio, la mente intentará volver a los viejos patrones porque es lo que conoce y le resulta familiar. Pero si somos constantes, si cada vez que sentimos la ira subir, nos obligamos a detenernos, respirar y responder de otra manera, veremos un cambio real. Un día nos daremos cuenta de que aquello que antes nos habría hecho explotar, ahora nos parece insignificante. Y no porque estemos reprimiendo la ira, sino porque nuestro cerebro habrá entendido que no hay motivo para sentirla. El enojo es un hábito, al igual que la calma. Si alimentamos la ira, crecerá y se reforzará. Pero si en su lugar cultivamos la serenidad, la ira se debilitará y desaparecerá. No se trata de fingir, sino de entrenar nuestra mente para que trabaje a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. Si queremos ser personas más tranquilas, equilibradas y sabias en nuestras respuestas, debemos practicarlo día tras día. Y con el tiempo, llegará el momento en que la calma ya no será un esfuerzo, sino simplemente nuestra forma de ser. Número 9. El amor y la gratitud superan la ira. La ira es una emoción que consume, desgasta y nos hace perder el control de nuestra propia mente.
Sin embargo, hay dos fuerzas capaces de disiparla: el amor y la gratitud. Cuando estamos atrapados en la ira, es porque nuestra atención está fijada en lo negativo, en lo que nos molesta, en lo que creemos que está mal, en lo que nos parece injusto. Nos enfocamos en la carencia, en la frustración. Pero si en lugar de eso dirigimos nuestra mente hacia lo que amamos y hacia lo que agradecemos, la ira pierde su poder. Esto no significa que los problemas desaparezcan, sino que dejamos de alimentar la energía que les permite seguir afectándonos. El amor nos conecta con lo que realmente importa. Si estamos enojados con alguien, podemos preguntarnos: ¿es más importante ganar esta discusión o conservar la relación? Cuando amas a alguien, la necesidad de demostrar que tienes razón se vuelve secundaria. La ira es egoísta, busca venganza, busca probar un punto. Pero el amor busca comprender, construir y unir. Con demasiada frecuencia nos dejamos llevar por el enojo en situaciones triviales. Reaccionamos sin pensar y terminamos hiriendo a quienes más queremos. Pero si en esos momentos recordamos lo que sentimos por ellos, si tomamos un instante para conectar con el amor, en lugar de con la rabia, nuestra respuesta cambia. La gratitud es otro antídoto poderoso. Cuando estamos agradecidos, no hay espacio para la ira. No podemos sentir resentimiento y gratitud al mismo tiempo. Si algo nos molesta, podemos detenernos y hacer un ejercicio simple: pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos en ese momento. Tal vez sea por nuestra salud, por una persona especial en nuestra vida o por la oportunidad de aprender de la situación. Este simple acto cambia la dirección de nuestros pensamientos, nos saca del estado reactivo y nos devuelve el control. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre la importancia de recordar la fugacidad de la vida. Si hoy fuera el último día con alguien que amas, ¿realmente perderías el tiempo enojado con esa persona? La gratitud nos recuerda que cada momento es valioso y que la ira es un desperdicio de nuestro tiempo y energía. Hace tiempo decidí hacer un pequeño experimento conmigo mismo. Cada vez que sentía ira o frustración, en lugar de reaccionar como lo haría normalmente, me obligaba a pensar en algo por lo que estuviera agradecido en ese instante. Al principio se sentía forzado, como si estuviera ignorando la realidad, pero con el tiempo me di cuenta de que mi mente empezó a hacerlo automáticamente. Un día, alguien me habló con desprecio, y en lugar de sentirme irritado, lo primero que pensé fue: estoy agradecido de tener salud y de poder seguir avanzando. Ese pensamiento me permitió responder con calma, sin alimentar el conflicto. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Los estoicos entendían que nuestras emociones no son producto de lo que ocurre afuera, sino de lo que decidimos pensar sobre ello. Si nos enfocamos en la injusticia, en lo que nos falta, en lo que nos molesta, la ira crece. Pero si en su lugar nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que amamos, en lo que agradecemos, la ira se desvanece. No es un truco mental, sino una forma de entrenar nuestra mente para ver la realidad desde una perspectiva más elevada. Epicteto decía que el secreto de la felicidad no está en tener más, sino en querer menos. Cuando cultivamos la gratitud, nos damos cuenta de que ya tenemos suficiente, de que no necesitamos reaccionar con ira porque la vida sigue siendo buena a pesar de los pequeños contratiempos. No podemos evitar los momentos de tensión, ni controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos decidir qué emociones queremos alimentar en nuestra mente. Si elegimos el amor y la gratitud, la ira no podrá encontrar espacio para crecer. Cuando amamos, comprendemos. Cuando agradecemos, soltamos. Y con esta práctica diaria, poco a poco nos convertimos en personas más serenas, más centradas y menos propensas a reaccionar con enojo. No porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a verlo de una manera diferente. Número 10. Establecer límites saludables. Si no estableces límites, permites que otros decidan cómo tratarte. No se trata de ser conflictivo ni de rechazar a los demás, sino de definir hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Cuando no pones límites claros, envías el mensaje de que está bien que te falten al respeto, que te interrumpan constantemente, que no valoren tu tiempo. Como resultado, la frustración crece, la ira se acumula y terminas agotado emocionalmente. Sin embargo, la responsabilidad de establecer esos límites no es de los demás, sino tuya. Solo tú puedes decidir qué permites y qué no.
Muchas veces aceptamos ciertas conductas por miedo a parecer egoístas o desagradables. Nos cuesta decir no, porque tememos que la otra persona se sienta ofendida o que nos rechace. Pero el problema real no es decir no, sino no hacerlo cuando es necesario. Si alguien te interrumpe constantemente en el trabajo, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, o si un familiar te critica sin razón, ¿de quién es la responsabilidad de permitirlo? Séneca decía que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo nos posicionamos frente a ellos. Si permitimos que nos traten de manera inapropiada sin reaccionar, estamos dando permiso para que continúe ocurriendo. Cuando alguien cruza un límite y no ponemos un alto, reforzamos ese comportamiento. Si alguien te critica de manera injusta y no dices nada, esa persona asumirá que es normal tratarte así. Pero si, con calma y firmeza, estableces que no aceptas ese tipo de trato, envías un mensaje claro. Te valoras lo suficiente como para no permitir faltas de respeto. No necesitas ser agresivo ni discutir, solo necesitas ser claro. No voy a tolerar este tipo de comentarios. Mi tiempo es valioso, por favor, respétalo. No me siento cómodo con esto. Estas frases simples pueden cambiar por completo la dinámica de una relación. Recuerdo una época en la que permitía que me interrumpieran constantemente. No importaba lo que estuviera haciendo, si alguien quería mi atención, dejaba todo y respondía. Al principio, pensé que eso me hacía una buena persona, pero con el tiempo me di cuenta de que solo estaba permitiendo que los demás priorizaran sus necesidades sobre las mías. Me sentía frustrado y agotado, pero la culpa no era de los demás. Yo nunca puse un límite. Un día decidí cambiarlo. Cuando alguien me interrumpía, simplemente decía, «Estoy ocupado ahora, hablemos más tarde». Al principio me costó, pero poco a poco los demás entendieron que mi tiempo también es importante. Lo más sorprendente fue que no perdí ninguna relación importante. Al contrario, empecé a sentirme más respetado. Los estoicos entendían que poner límites no es un acto de rechazo, sino de autorrespeto. Epicteto decía que debemos decidir qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no. No podemos evitar que alguien intente sobrepasar nuestros límites, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Si cada vez que alguien te trata mal lo permites en silencio, no estás siendo virtuoso. Estás abandonando tu responsabilidad de proteger tu bienestar. Decir no es un acto de valor, no porque sea fácil, sino porque demuestra que te conoces y te respetas. Establecer límites no significa alejar a las personas. Al contrario, significa crear relaciones más sanas, donde ambas partes saben qué esperar y qué es aceptable. Muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que están cruzando un límite hasta que alguien se los hace notar. No puedes esperar que los demás adivinen lo que te molesta, debes comunicárselo. Y si aún después de eso siguen sin respetarlo, entonces debes preguntarte si realmente quieres que esa persona siga en tu vida. Cada vez que decides no establecer un límite por miedo al conflicto, estás eligiendo el conflicto interno sobre el externo. Estás eligiendo tu incomodidad con tal de evitar una conversación difícil. Pero la realidad es que evitar el problema no lo soluciona. Aprender a decir no, sin culpa, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No porque te haga más fuerte ante los demás, sino porque te hace más fuerte dentro de ti. Poner límites no es para controlar a los demás, sino para proteger tu paz y vivir con dignidad. Número 11. No todo merece tu atención. Cada día enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios y problemas insignificantes que intentan arrastrarnos al caos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de estas cosas no tienen una importancia real. Nos desgastamos emocionalmente reaccionando a lo trivial, a lo que mañana será irrelevante. Vivimos en un mundo donde todos opinan, donde las críticas son constantes y donde los problemas menores pueden parecer enormes si no aprendemos a filtrar lo que realmente importa. La clave para mantener la paz mental es entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor merece nuestra energía. Cuando algo te moleste, detente un momento y pregúntate, ¿esto realmente importará dentro de un mes? ¿Un año? ¿Siquiera lo recordaré? La mayoría de las veces la respuesta será no. Sin embargo, nos dejamos llevar por la emoción del momento. Sentimos la necesidad de responder, de defendernos, de reaccionar. Pero si miramos la vida en su totalidad, nos damos cuenta de que muchas cosas son solo distracciones.
Marco Aurelio decía que la tranquilidad llega cuando aprendemos a ignorar lo que no nos concierne. Si alguien te insulta en la calle, realmente cambia algo en tu vida. Si un desconocido en redes sociales te critica, eso tiene algún impacto real en quién eres. Gastar energía en cada pequeña provocación solo nos aleja de lo que realmente importa. Imagina que alguien hace un comentario grosero sobre ti. Tu primer impulso será responder, defenderte, demostrar que tienes razón. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Realmente vale la pena invertir tu energía en esa discusión? Un comentario no define tu valor. Una crítica no cambia lo que eres. Si cada vez que alguien dice algo negativo sobre ti reaccionas, le estás entregando tu paz a cualquiera que decida provocarte. Epicteto nos enseñó que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Si algo no contribuye a tu crecimiento ni cambia el curso de tu vida, entonces no merece tu atención. La mayoría de nuestras preocupaciones ni siquiera son nuestras. Nos estresamos por lo que otros piensan, por problemas que no podemos controlar, por expectativas que ni siquiera nos pertenecen. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que dirán, por la aprobación de los demás, por situaciones que en el fondo no afectan nuestra esencia. Pero cuando entiendes que tu energía es limitada, empiezas a ser más selectivo con lo que le das importancia. No significa ser indiferente, sino aprender a diferenciar entre lo que realmente merece tu esfuerzo y lo que es solo ruido. Recuerdo una época en la que cualquier crítica me afectaba. Si alguien cuestionaba lo que hacía, sentía la necesidad de explicarme, de justificarme, de demostrar que tenía razón. Pero con el tiempo entendí que eso era una pérdida de energía. Aprendí a observar antes de reaccionar, a preguntarme si realmente valía la pena. Y la mayoría de las veces, la mejor respuesta era el silencio. No porque no tuviera algo que decir, sino porque simplemente no era necesario. No todo requiere una respuesta. No todo merece un conflicto. No todo merece tu atención. Cada vez que decides ignorar lo irrelevante, estás protegiendo tu paz mental. Estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que realmente suma, en lo que realmente transforma. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino controlar su respuesta ante él. Si alguien actúa con maldad o intenta provocarte, recuerda que tienes la opción de no responder. La verdadera fuerza no está en ganar cada batalla, sino en elegir sabiamente cuáles batallas valen la pena. Cuando filtras lo que realmente importa, muchas de tus preocupaciones simplemente se disuelven. La energía que antes gastabas en discusiones inútiles, ahora la puedes invertir en construir, en aprender, en mejorar. No puedes evitar que la gente critique. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen. Pero sí puedes decidir si vale la pena permitir que eso afecte tu estado mental. Al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser dominado por lo que no importa. Número 12. La importancia de separar los hechos de las creencias. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente sucede, sino por lo que creemos que significa. Vivimos atrapados en interpretaciones, en historias que nos contamos sobre nosotros mismos y los demás. Sin embargo, la mayoría de estas historias no son hechos, sino creencias que hemos aceptado sin cuestionar. Estas creencias pueden convertirse en el mayor obstáculo para nuestra paz mental. Los estoicos nos enseñan que la clave para la tranquilidad es aprender a diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es solo nuestra percepción de ese hecho. Cuando no hacemos esta distinción, nos enredamos en emociones innecesarias. Reaccionamos con ira, tristeza o miedo, sin darnos cuenta de que estamos respondiendo a algo que no es real. Si alguien nos dice que somos inútiles, no es el comentario en sí lo que nos lastima, sino nuestra decisión de creerlo. El hecho objetivo es que alguien pronunció unas palabras. Sin embargo, nuestra mente convierte esas palabras en una verdad absoluta. Tal vez pensamos, ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente soy así? De repente, una simple opinión se transforma en una carga que llevamos durante años. No nos detenemos a cuestionar si es cierta, simplemente la absorbemos. Epicteto nos advirtió sobre este fenómeno. Nos recordaba que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si alguien nos critica, podemos verlo como una oportunidad para mejorar o como un ataque personal. La diferencia entre ambas respuestas no está en los hechos, sino en nuestras creencias. La mente humana es experta en crear historias. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos,
que no merecemos ciertas cosas, que nunca podremos cambiar. Y lo peor es que creemos en estas historias como si fueran hechos irrefutables. Pero, ¿de dónde provienen realmente? Muchas veces de experiencias pasadas, de palabras de otras personas, de errores que cometimos en algún momento y que hemos convertido en etiquetas permanentes. Si un día fracasamos en algo, nos decimos, soy un fracaso. Si alguien nos rechazó, creemos que no somos dignos de amor. Sin embargo, ninguno de estos pensamientos es un hecho, son solo interpretaciones, creencias que hemos fortalecido con el tiempo sin darnos cuenta de que podemos cambiarlas. Recuerdo una época en la que creía que no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas cosas. No porque hubiera pruebas de ello, sino porque en algún momento de mi vida alguien me hizo sentir así y yo decidí aceptarlo como verdad. Cada vez que enfrentaba un reto, esa creencia regresaba. No puedes hacerlo, no eres capaz. Pero un día decidí cuestionarlo. ¿Dónde estaba la prueba real de que era incapaz? ¿Acaso no había aprendido muchas cosas en mi vida? ¿No había superado dificultades antes? Me di cuenta de que esa creencia no era un hecho, sino solo una historia que me estaba contando. Al entenderlo, empecé a soltarla. No fue inmediato, pero con cada pensamiento que desafiaba fui recuperando el control. Los estoicos practicaban la autodisciplina mental, la capacidad de examinar sus propios pensamientos y filtrar lo que realmente merecía atención. No aceptaban cualquier emoción o idea sin antes analizarla. Marco Aurelio nos aconsejaba preguntarnos ante cualquier pensamiento negativo, ¿es esto cierto? ¿Es realmente tan terrible como creo? La mayoría de las veces, la respuesta era no. No estamos tan limitados como pensamos. No somos las etiquetas que nos han puesto. No tenemos que ser esclavos de creencias que nos frenan. Pero, para liberarnos de ellas, primero debemos reconocer que no son hechos absolutos. Cada vez que sientas que una creencia sobre ti mismo te limita, cuestiónala. Pregunta si realmente es cierta o si simplemente la has aceptado sin pruebas. Si puedes reemplazarla por una versión más realista, habrás dado un paso enorme hacia la libertad emocional. Separar los hechos de las creencias es el camino para dejar de ser prisioneros de nuestra mente. Es la forma en que recuperamos el control, dejamos de reaccionar de manera automática y empezamos a vivir con verdadera claridad. Cuando aprendemos a ver la realidad sin las distorsiones de nuestras creencias, encontramos la paz que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. Número 13. Desarrollando una autoimagen saludable. Tu autoimagen no puede depender de la opinión de los demás. Si vives a través de los ojos del mundo, serás prisionero de su aprobación. Un día te elogian y te sientes invencible, pero al día siguiente te critican y te derrumbas. Esa inestabilidad es el resultado de construir tu valor sobre cimientos externos, en algo que no puedes controlar. Pero cuando tu percepción de ti mismo nace del autoconocimiento y la aceptación, nadie puede arrebatarte tu paz. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza proviene de mirar hacia adentro, de definir quién eres sin esperar validación externa. Solo cuando dejas de depender de lo que otros piensan, puedes empezar a vivir con verdadera libertad. El problema surge cuando nuestra autoimagen se forma en base a creencias impuestas. Desde pequeños absorbemos opiniones, etiquetas y juicios que ni siquiera cuestionamos. Si alguien nos dice que somos tímidos, lo aceptamos. Si nos llaman fracasados, lo creemos. Pero ¿cuánto de eso es realmente cierto? ¿Cuánto de nuestra identidad está construida sobre ideas que nunca analizamos? Marco Aurelio nos recordaba que debemos preguntarnos si lo que creemos de nosotros mismos es verdad o solo una historia que nos contamos. La clave está en el autoconocimiento. Observarnos sin filtros, sin ilusiones, sin autoengaños. Aceptar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, no desde la autocomplacencia, sino desde la honestidad. Cuando alguien te critica, la reacción automática es defenderte, sentirte herido o intentar demostrar lo contrario. Pero, ¿y si en lugar de eso te detienes y reflexionas? Si alguien dice que eres egoísta, en vez de reaccionar con enojo, podrías preguntarte, ¿esto cierto? ¿Realmente actúo de esta manera? Si la respuesta es sí, entonces tienes una oportunidad de mejorar. Si la respuesta es no, entonces la crítica no tiene peso y puedes dejarla ir sin que te afecte. Epicteto enseñaba que no nos debe preocupar lo que dicen de nosotros, sino si lo que dicen es verdad. No es la crítica lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ella.
Si tu autoimagen es fuerte, las palabras de los demás pierden poder. Durante años me preocupé demasiado por cómo me veían los demás. Me esforzaba por encajar, por ser aceptado, por cumplir con expectativas externas. Pero todo eso me alejaba de quien realmente era. No tomaba decisiones basadas en lo que quería, sino en lo que creía que debía hacer para ser aprobado. Y eso me mantenía en una lucha constante porque nunca era suficiente. Siempre había alguien con una opinión distinta. Siempre había algo que cambiar para complacer a otro. Fue cuando entendí que nunca podría controlar lo que los demás pensaban de mí, que todo cambió. Dejé de esforzarme por encajar y empecé a preguntarme, ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero para mí? En ese proceso, la necesidad de validación se fue desvaneciendo. La autoaceptación no significa conformismo, no es resignarse a ser como eres sin buscar mejorar. Es simplemente reconocer tu valor sin depender de factores externos. Cuando aceptas quién eres, con tus fortalezas y debilidades, con tus aciertos y errores, te liberas del miedo al juicio. No necesitas probar nada ni demostrar tu valía, porque ya la tienes. Y lo más poderoso es que, cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. Las personas que realmente importan te respetan por quién eres, no por quién intentas ser. La verdadera libertad emocional llega cuando dejas de vivir en función de los demás y empiezas a vivir en función de tu verdad. No significa ignorar toda opinión externa, sino aprender a filtrar qué realmente merece tu atención y qué no. Si te conoces, si tienes claridad sobre tus valores y tu propósito, las críticas dejan de ser una amenaza. Vives con confianza, con tranquilidad, sin la necesidad de impresionar a nadie. No porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo valide tu existencia. Y en esa claridad, encuentras la paz que siempre estuvo dentro de ti. Número 14. La falacia de buenos y malos. Ninguna persona es completamente buena ni completamente mala. Todos somos una combinación de aciertos y errores, de momentos de lucidez y de debilidad. Sin embargo, la mente humana tiende a simplificar, a etiquetar, a clasificar a los demás como buenos o malos según lo que nos conviene o en función de nuestra experiencia con ellos. Pero esta forma de pensar es una falacia, una distorsión de la realidad que nos impide comprender la complejidad de los seres humanos. Cuando vemos a alguien solo a través de una etiqueta, dejamos de percibirlo como realmente es. Las acciones de una persona pueden ser justas o injustas, generosas o egoístas, pero reducir a alguien a una sola categoría nos impide entenderlo en su totalidad. Un individuo que hoy actúa con crueldad puede ser el mismo que mañana muestre compasión. Un hombre que ha cometido errores también puede hacer el bien. Marco Aurelio nos recordaba que debemos ver a los demás como lo que realmente son, seres humanos falibles, moldeados por su historia, sus miedos y sus experiencias. Nadie es una sola cosa. Nadie está completamente definido por sus mejores o peores momentos. Cuando comprendemos esto, nos liberamos del juicio y de la carga emocional que conlleva. Si alguien nos trata mal, nuestro instinto es etiquetarlo como una mala persona. Pensamos que es injusto, cruel, que merece castigo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a preguntarnos qué lo llevó a actuar así? No para justificar su comportamiento, sino para entender que nadie nace siendo malvado, que todos somos el resultado de nuestras vivencias y nuestras decisiones. Epicteto nos enseñaba que no debemos juzgar a las personas solo por sus acciones, sino entender que cada uno actúa según su nivel de conocimiento y comprensión. Si alguien es irrespetuoso, quizá nunca ha conocido otra manera de relacionarse. Si alguien traiciona, tal vez ha vivido con miedo toda su vida. Comprender esto no significa aceptar el daño, sino darnos cuenta de que muchas veces los demás actúan desde su propia confusión, no desde un deseo consciente de hacer el mal. En una sociedad, las personas reaccionan según su entorno y sus circunstancias. Un individuo puede ser amable con su familia y despiadado en los negocios. Puede ser generoso con sus amigos y frío con desconocidos. Pero estas contradicciones no significan que sea una mala persona, sino simplemente que es humana. Todos, en algún momento, hemos actuado de maneras que no nos enorgullecen. Todos hemos cometido errores, dicho palabras hirientes o tomado decisiones impulsivas. Si juzgamos a los demás con dureza, deberíamos aplicar el mismo criterio a nosotros mismos. Y si queremos ser comprendidos en nuestros momentos de debilidad, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás?
Cuando dejamos de etiquetar a las personas como buenas o malas, nuestras relaciones mejoran. Ya no reaccionamos con tanta frustración ante las fallas ajenas, porque entendemos que todos estamos en nuestro propio proceso de aprendizaje. Nos volvemos más pacientes, más ecuánimes. No significa tolerar abusos ni aceptar injusticias, sino aprender a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con ira. Marco Aurelio decía que cuando alguien actúa mal, debemos preguntarnos si realmente esperábamos que fuera de otra manera. La gente actúa como puede, según lo que ha aprendido y según lo que su mente le permite ver. Si esperamos perfección de los demás, nos decepcionaremos constantemente. Liberarnos de esta mentalidad nos ayuda a encontrar paz interior. Ya no sentimos la necesidad de castigar, de reaccionar con resentimiento o de dividir el mundo entre aliados y enemigos. Nos volvemos más objetivos, más serenos, más capaces de manejar los conflictos con claridad. La verdadera fortaleza no está en juzgar a los demás con dureza, sino en comprender que todos estamos en el mismo viaje, en diferentes etapas, pero con el mismo destino: aprender y mejorar. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte con la conducta de los demás y te enfocas en lo único que realmente puedes controlar: tu propia evolución. Número 15. El proceso RIN para gestionar la ira. La ira es una emoción poderosa, pero no tiene por qué controlarte. Puede parecer un fuego incontrolable que te consume en el momento, pero si aprendes a manejarla con inteligencia, se convierte en una herramienta para el crecimiento en lugar de un arma de destrucción. El proceso RIN es una técnica que te ayuda a gestionar la ira de manera efectiva, sin reprimirla ni actuar de forma impulsiva. Es un método basado en la conciencia plena y la autorreflexión, algo que los estoicos ya aplicaban en su vida diaria sin darle un nombre específico. A través de RIN podemos observar nuestra ira sin dejarnos arrastrar por ella, comprendiendo su origen y transformando su energía en algo positivo. El primer paso es reconocer que la ira está presente. No se trata de negarla ni reprimirla, sino de darte cuenta de que está ahí. Muchas veces cuando nos enojamos, reaccionamos sin pensar, como si estuviéramos en piloto automático. Nos dejamos llevar por la emoción sin detenernos a analizar qué está ocurriendo dentro de nosotros. Sin embargo, si en el momento en que la ira surge, haces una pausa y dices, estoy sintiendo ira en este momento, inmediatamente creas una separación entre la emoción y tu ser. Marco Aurelio hablaba de la importancia de observar nuestras emociones como si fueran fenómenos externos, sin identificarnos completamente con ellas. Si logras ver la ira como algo pasajero, como una reacción que surge pero que no define quién eres, ya has dado el primer paso para gestionarla. El segundo paso es permitir que la ira exista sin actuar sobre ella. Aquí es donde la mayoría falla, porque el impulso inmediato es reaccionar, defenderse, atacar o dejarse consumir por la emoción. Sin embargo, la ira en sí misma no es el problema, sino lo que hacemos con ella. Los estoicos entendían que no se trata de negar las emociones, sino de aprender a convivir con ellas sin permitir que dominen nuestras acciones. Si sientes que la ira crece dentro de ti, en lugar de resistirla, simplemente obsérvala. No necesitas hacer nada con ella todavía. Respira, siente la energía en tu cuerpo, pero mantente presente. Séneca decía que el primer impacto de la ira es inevitable, pero lo que sucede después es una elección. Si puedes experimentar la emoción sin actuar impulsivamente, ya tienes ventaja sobre ella. El tercer paso es investigar el origen de la ira. En lugar de quedarte atrapado en el enojo superficial, pregúntate, ¿de dónde viene realmente? Muchas veces, la ira es solo un síntoma de algo más profundo. Puede ser miedo, inseguridad, expectativas no cumplidas o heridas del pasado que aún no hemos sanado. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos molestan, sino nuestras interpretaciones de ellos. Si alguien te interrumpe en una conversación y eso te enoja, quizás no sea solo la interrupción lo que te molesta, sino una creencia más profunda de que no eres respetado o valorado. Cuando logras llegar a la raíz del problema, la ira pierde intensidad, porque comprendes que lo que sientes tiene más que ver contigo que con la situación externa. El último paso es nutrir la parte interna que necesita sanarse. Aquí es donde, en lugar de castigarte por sentir ira, practicas la autocompasión.
No se trata de justificar el enfado, sino de reconocer que hay una parte de ti que necesita ser atendida. Tal vez has estado reprimiendo ciertas emociones. Quizá exista una creencia limitante que te hace reaccionar de cierta manera, o simplemente necesites darte más espacio para procesar lo que sientes. Marco Aurelio decía que debemos tratarnos a nosotros mismos con la misma paciencia y comprensión que ofrecemos a los demás. No puedes eliminar la ira por completo, pero puedes aprender a responder con sabiduría en lugar de impulsividad. A medida que practiques este proceso, notarás que la ira pierde poder sobre ti. No significa que nunca más te enfadarás, sino que, cuando lo hagas, sabrás exactamente cómo manejarlo sin que destruya tu paz ni afecte tus relaciones. Aprenderás que la ira es solo una emoción pasajera, no una orden a la que debes obedecer. En lugar de actuar desde la reacción, actuarás desde la reflexión, y en ese espacio de conciencia encontrarás la verdadera libertad emocional. Si este mensaje ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: "Hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico". Al hacerlo, reafirmas tu compromiso de vivir con más razón, calma y disciplina. No dejes que las emociones te controlen. Toma las riendas de tu vida. Nos vemos en el próximo video.